Lunes 8 de junio y el Papa pues estuvo en el Parlamento Español visitando el Palacio del Congreso de los Diputados. La Iglesia lo que tiene que recordar es que en el centro de la ley está la persona y que el gobierno está al servicio de la persona, no al servicio ni del partido ni de la ideología. La observación que hay tan grande de la libertad en el fondo es vivir la esclavitud del gusto, del placer, del momento, de lo que me satisface ahora. ¿Hay alguna ley que justifique, por ejemplo, en España, que se acabe con la vida de seres humanos, aunque sea legal? Sí, la inteligencia artificial, que no puede sustituir dimensiones básicas de la persona por muy eficaz que sea. ¿Estamos progresando de verdad como sociedad o estamos haciendo solamente un progreso tecnológico pero no humano? ¿La gente conoce las acciones a favor de la vida que hace la Iglesia? Por ejemplo, Red Madre, Estado vele por la vida del niño, puesto que el niño no se puede defender. No consiste en que yo me imponga, sino en que yo sea capaz de entender al otro. Nunca puede ir en detrimento de los derechos de las minorías. El Estado está al servicio del bien común, nunca de una ideología, sea la que sea, del color que sea. Cuidar la familia, la migración por obligación. Nace de una injusticia en su país por violencia, por desastres naturales, pues pueden ser un montón de circunstancias que no le permiten llevar una vida digna en su país. Cualquier solución que se le busque al tema migratorio va a ser insatisfactoria en algún aspecto, porque estamos intentando regular una injusticia de partida. Nosotros lo miramos como hermanos, que se acoge y se tiene unos derechos. La Iglesia tiene que generar reciprocidad siendo el motor. La comodidad va en contra del espíritu del Evangelio. A veces tenemos grupitos que hasta un límite me ayudan, pero pasado ese límite, cuando ya levantan el muro, ya me aíslan. O tú no tengas un propósito firme de intentar siempre pensar bien del otro, al final el prejuicio puede y el prejuicio mata la gracia de Dios dentro del alma. Sin esto ni hay comunidad, ni hay vida de fe, ni Dios te escucha ni nada, porque estás cortando de raíz la primera obra de caridad, que es la que te gustaría que tuvieran contigo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Ahora pasamos al encuentro que tuvo el Papa con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal. El Papa comienza aquí mencionando el camino sinodal emprendido por la Iglesia. ¿Puede explicar en qué consiste y cómo se está llevando a cabo aquí en nuestra parroquia? Muy bonito. Pues mira, es una nueva forma de responder a los retos que hay hoy día. El Espíritu Santo está vivo y está en la Iglesia. Dice el concilio que es como el alma de la Iglesia, ¿no? Entonces el Espíritu Santo ve lo que el mundo necesita y qué respuesta le podemos dar al mundo. Y entonces le va hablando a su Iglesia, le va diciendo, tenemos que ir por este camino. Pues la pregunta de qué es eso del trabajo sinodal o la forma sinodal de trabajar en la Iglesia es el momento de apostar por la comunión. Dice el Espíritu Santo, seamos uno. No en el sentido de estar sentado en el banco, compartir espacio, no, sino proceso. O sea, caminemos juntos. Sinodal viene de caminar juntos. Dicho de otra forma, vayamos de la mano al mundo, todos los cristianos. Entonces, en ese aspecto, el Papa ha generado un proceso en la Iglesia de reflexión sobre hasta qué punto, por ejemplo, los laicos dentro de la Iglesia pueden ayudar a los pastores y los pastores al servicio de los laicos mejor, más unidos, para que respondamos mejor a los retos de esta sociedad. Y además, el obispo don Jesús lo ha puesto en práctica en la diócesis. ¿Qué es lo que ha hecho el obispo? Pues primero, para estar juntos y caminar juntos hay que escuchar. Pues ha dicho don Jesús, voy a escucharos. Ha mandado a todas las parroquias que trabajemos durante un año, lo hemos hecho en equipito de trabajo, y le hemos mandado la respuesta a don Jesús. Don Jesús con un equipo elaborará el plan pastoral que nosotros mismos nos hemos dado. Y ahora tenemos que aplicarlo aquí. ¿Veis? El obispo lo que dice es, entre todos nos escuchamos, entre todos elaboramos el plan pastoral y entre todos lo pondremos en práctica. ¿Qué se gana con eso? Comunión. ¿Qué es lo que Cristo nos pide que tengamos? Comunión. Por lo tanto, seremos testigos del mundo, dice el Señor. Que todos sean uno para que el mundo crea.
que vean cómo nos queremos para que el mundo descubra este Dios que amo. Pues por aquí va el trabajo sinodal. Estamos en los primeros compases, aunque esto llevamos ya desde el año, creo que es 2017 o 18, si no recuerdo yo mal, trabajando el tema a nivel de la Iglesia Universal, pero va poco a poco calando. Es verdad que es una nueva forma de trabajo que nos sorprende, pero que hay que estar abierto. Muy bien, genial. León XIV propone a los obispos conjugar prudentemente la libertad y la valentía para dejar estructuras que no nos ayudan, no responden o incluso nos alejan de nuestro fin, con la fortaleza de conservar como un tesoro aquello que lo facilita. ¿Qué sería para ti lo que nos ayuda incluso que aleja del fin pastoral y qué es lo que actualmente lo facilita? Pues mira, si es que esto no es nada nuevo, esto no es nada que nosotros inventemos. La Iglesia existe para llevar el mensaje de Dios al mundo, para que Dios sea conocido y llamado. Para eso existe la Iglesia. Y Dios va suscitando en la Iglesia la forma de responder con los cambios del tiempo. Pongamos un ejemplo. Antes no había hospitales. La Iglesia fueron los primeros hospitales que lo gestionó la Iglesia para poder dar respuesta a una necesidad humana básica, la salud. Bueno, pues hoy en día, la inmensa mayoría de estados, los hospitales son del Estado. ¿Ves? Luego esa vía, que la Iglesia sigue teniendo hospitales, no hay que incidir ahora tanto. Así con todo. Decía Benedicto XVI que hay que saber conjugar la continuidad y la discontinuidad, que es justo lo que has dicho tú, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros seguir respondiendo a las necesidades que el mundo tiene de Dios? Abriéndonos al cambio, sin perder la esencia. Si hay una estructura, un criterio que se ha utilizado hasta ahora porque daba buen resultado, que se siga manteniendo. Pero si ahora mismo ya no existe esa necesidad, cambiemos, porque ahora hay otras necesidades. La gente tiene sed de Dios. Los retiros de impacto, por ejemplo, que están teniendo ahora mismo lugar, Emaú, EFETA, Bartimeo, cursillos de cristiandad, es que toca la vida de las personas, no en el momento solamente, sino que cambia la vida de las personas, se implican en las parroquias, se implican con Dios. Pues tenemos que dar cauce a eso, no podemos vivir diciendo, no, esta novedad, no. Y estar agarrado a una estructura que muchas veces hace que esas personas no se sientan acogidas o se les mire con sospecha en la parroquia porque tú de dónde vienes. Esto no es el cortijo de nadie, estamos aquí como un canal que lleva el agua de Dios. Lo que en el canal entorpezca, se le quita. Igual que hay que hacerle descubrir a esas personas que se van incorporando la riqueza de la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo diría esto, el planteamiento que nos tenemos que hacer es, en cada uno, en su ámbito, en su parcela, en su parroquia, en su estructura, ¿esto está respondiendo a la necesidad concreta o está ya entorpeciendo? ¿Esto está llevando a la gente a Dios o no? Estupendo. Muy bien. Su santidad incide en que el pan de la palabra y de la Eucaristía son más necesarios que el alimento material, porque nos abren el camino de la salvación y que no se trata de hacer más o menos atractiva la celebración. A ver, si no quieres responder, bueno, yo te la lanzo y tú ya Tú sabes. lánzala. ¿Cómo describiría el perfil idóneo de un sacerdote en los tiempos que corren para que haga llegar a más personas el pan de la palabra y de la Eucaristía? ¿Cómo tiene que ser un sacerdote hoy en día para cumplir su misión? Mira, realmente hace falta solamente una cosa para que el sacerdote cumpla realmente su misión. Solamente una cosa. Deseo de agradar a Dios. Y tú dirás, ¿cómo? Cuando tú estás en contacto con Dios y estás intentando con tus deficiencias y tus pecados entregar tu vida a Dios, tú vives pendiente de lo que a Dios le agrade. Y Dios te lo va a ir diciendo en cada momento. Te va a ir diciendo por aquí, por allí. Eso se llamaba antiguamente deseo de santidad, ¿no? Que es lo mismo, pero en traducción al lenguaje actual es, oye, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y yo lo voy a hacer. Y el Señor te va a decir no solamente en tu vida el pecado que tienes que cambiar, la virtud que tienes que conseguir, te va a ir diciendo a qué sitios tienes que ir o cómo tienes que ir. Con un deseo hondo de agradar al Señor, te supera a ti mismo. Es que te cambia el Señor los esquemas y los criterios continuamente. Porque como está vivo, entonces, con un deseo hondo de santidad, que es un deseo hondo de agradar a Dios. También creo que hace falta mucho amor a la Iglesia. Hoy en día nos predicamos mucho a nosotros mismos, no digo la Iglesia, digo en general, ¿no? Mira este método que he descubierto, o sigue este youtuber.
Nosotros lo que seguimos a Jesucristo, y Jesucristo es predicado y conocido desde el principio por la Iglesia. Pues tiene que ser un sacerdote con amor a la Iglesia, de verdad. No mirar nunca a la Iglesia con sospecha. Al contrario, como una madre que me alimenta de verdad, me da todos los recursos necesarios para que yo vaya al cielo. Ahí están los santos, los mejores hijos de la Iglesia. Y junto con estas dos cosas, sí que creo que hace falta ser muy humano. Un peligro grande que podemos llegar a correr es mirar al mundo como un enemigo y subrayar continuamente, incidir en lo que en el mundo hay que no es cristiano. Cristo, si lo tomamos de ejemplo, Cristo no le tuvo miedo al mundo. Nos lo dice, no sois del mundo, pero estáis en el mundo. Yo no puedo tener una actitud hacia el mundo de sospecha o de parapeto. ¿Eso en qué se ve? En si conozco o no conozco los problemas reales. Si yo amo la circunstancia real de cada uno o no amo la circunstancia real de cada uno. Entonces, en ese aspecto humano, no me estoy refiriendo a que no sea sobrenatural, al contrario. Estoy diciendo que cuando uno entiende a Dios y va poco a poco teniendo el gusto de Dios, se le transforma su gusto, y a Dios le gustaba estar entre los hombres. Iba a una boda, se rodeó de amigos humanos, no estaba siempre en el templo. Entonces, en ese aspecto hacen falta sacerdotes con mucha capacidad humana. Y aquí hay un apartado, ¿no?, que dejo a la reflexión, porque es lo que yo me reflexiono. Yo me veo todas estas tres dimensiones: el querer agradar a Dios, el amor a la Iglesia y el tener una capacidad humana grande. Mi opinión, que esto no es doctrina de la Iglesia, esto es mi opinión, se percibe a veces en la forma de ejercer la autoridad. Entonces, una reflexión que nos podemos hacer todos: ¿cómo ejerzo la autoridad? Pues todos los sacerdotes, ¿no? Muy bien, hay que coger apunte. Bueno, ¿cuáles consideras que son los nuevos retos de la evangelización y qué recursos necesita la Iglesia, los sacerdotes, las comunidades parroquiales para afrontarlos con éxito? ¿Cómo son los nuevos modelos de evangelización? Muy buena pregunta. Dar un sentido. Dar un sentido. La gente, yo, tú, todos necesitamos que nuestra vida tenga un sentido. ¿Qué es lo que se intenta hacer actualmente y lo que la gente busca? Que su vida tenga sentido. Sea el sentido que sea correr cada vez más maratones, es verdad, formar una familia, pero que tu vida tenga un sentido. Lo que la Iglesia tiene que hacer es decir: oye, ese sentido te lo da Dios. Tu vida tiene un significado. Eres amado y querido por Dios. Entonces, el reto de la evangelización es hacer entender a las personas que su vida no es un sinsentido, es decir, no es algo vacío, que tienes tú que llenar, sino que tu vida viene del amor de Dios, va a Dios. Tu vida ha sido pensada, creada, y en este mundo Dios te ha puesto algo concreto para que tú seas feliz y para que tú hagas feliz a los demás. Por eso funcionan tanto los retiros de impacto, no por el sentimentalismo, que eso algún día podemos hablar, que hay que tener mucho cuidado ahí, sino precisamente por esto, porque descubren un nuevo sentido de la vida. Claro, la gente busca referentes que no le van llenando, y van buscando referentes más hondos. Por eso hay una vuelta de la gente joven a Dios, porque están cansados de buscar y encontrar cosas que le dejan a media. De ahí esa vuelta a Dios, ¿no? Dios es como ese fundamento último y esa meta que algún día alcanzaremos, ¿no?, que da sentido y plenitud a todo lo que hacemos. Entonces, la evangelización, bajo mi punto de vista, podemos hablar mucho, pero nunca podemos perder de vista esto, ¿no? La misión es dar sentido a la vida de las personas. Gracias a Dios. Muy bien. León XIV llama a crear una iglesia reconciliada por dentro, incluyendo los distintos carismas. Habla de la imagen de Cristo como el mosaico vivo de la iglesia, donde muchas teselas, sin confundirse, convergen para manifestar la belleza del único Señor. ¿Cómo pueden obispos y sacerdotes custodiar la unidad, favorecer el diálogo, sanar la fractura y acompañar el camino del pueblo encomendado a vuestro cuidado? Con una pregunta. Es una pregunta muy honda, pero ¿Dios está contento con cómo me relaciono yo con los demás? A nivel de eclesial, ¿no? De la parroquia, de las hermandades, de los grupos. Dios está contento con cómo me relaciono yo, porque nosotros no anunciamos
una idea. Nosotros somos testigos de una persona. Ser testigo significa que toda tu vida se me envuelta, no solamente tu mente o tu lengua. Toda mi vida se me envuelta en Cristo. Y Cristo solo nos pide una cosa, que nos amemos como Él nos ama. Que me relacione con los demás desde un amor que viene de Él. Dios está contento con cómo yo amo a los demás, ¿no? Porque eso es ser testigos de su amor. Por eso cuando he dicho una iglesia reconciliada, habla de la comunión. Creo que la pregunta o el examen que por lo menos que yo me hago es, y que me cuesta muchas veces de responder, porque a veces la respuesta es no. Con menganito, con fulanita, con esta entidad, con este colectivo, ¿yo cómo me relaciono? ¿Con qué? Es que esto es muy teórico. ¿Con qué variable me muevo? O sea, ¿cuál es mi lenguaje? ¿Es un lenguaje que crea puentes? ¿Es un lenguaje que vive resguardándose? ¿O es un lenguaje que intenta comprender, que intenta no juzgar, que intenta acompañar? ¿Qué es como a mí me gusta que me traten? ¿Qué es como nos trata Dios? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con los demás? Que en cristiano la pregunta sería, ¿Dios está contento con la forma que tengo yo de amar a los otros? ¿No? O Dios si me viera me diría, no te conozco, porque amas como ama el mundo. Eso es. Genial. Vale. El Papa habla de la cultura del cuidado. Uno de los dolores que menciona son los que sufren aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación. ¿Cómo se traduce todo esto a un caso concreto de una persona que tenga esta herida y cómo podemos construir la cultura del cuidado? Es una pregunta buena que voy a responder tranquilamente y sosegadamente. El cuerpo de Cristo, nuestro Señor, lo hirieron en la cruz. Cuando nosotros nos bautizamos, nos incorporamos al cuerpo de Cristo. Lo que nosotros no podemos nunca es seguir sumando heridas al cuerpo que ya está lacerado del Señor. Y sumamos heridas al cuerpo del Señor con nuestro pecado y cuando herimos al otro. Pero claro, hay veces que es que hemos crucificado. El Señor, cuando meditamos la pasión, hay algo a mí que me impresiona mucho, es la indefensión del Señor. El Señor estaba solamente agarrado a Dios, al Padre, ¿no? Y se aprovecharon de la indefensión, lo crucificaron. Dice el texto, como cordero manso llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudeció y no abría la boca. Lo que más se parece a la pasión de Cristo, por lo tanto, es cuando me aprovecho de la indefensión. Luego es verdad que mi pecado o la herida que yo le genero al otro lacera nuevamente el cuerpo de Cristo, pero especialmente y específicamente cuando hay una indefensión, sea un abuso sexual, sea un abuso de conciencia, sea un abuso espiritual, porque la característica que tenía la pasión del Señor es que lo hicieron en nombre de Dios. Los que lo crucifican en nombre de Dios. Luego aprovecharse de la indefensión, de la vulnerabilidad de alguien, y además, estando Dios por medio, es repetir la crucifixión del Señor. Si hay alguien que ha cometido eso, pues tendrá que enfrentar
a un juicio severo, porque no solamente no es discípulo del Señor, sino que es enemigo directo de Dios. Eso significa que la Iglesia tiene que tratar a esos crucificados como trata el mismo Señor. A esas víctimas, ¿no? No me gusta la palabra víctima, aunque es real, ¿no? Pero es que el crucificado para nosotros es más hondo todavía que víctima. Claro, no puede ser que los cristianos queramos, por ejemplo, reparar el sufrimiento del Señor y no reparar estos sufrimientos, porque son los mismos, es que es lo mismo. Ahí la jerarquía ha dado pasos muy buenos. Creo que los cristianos estamos muy concienciados. Por ejemplo, tenemos la formación que se da de prevención de todo este tema en la diócesis, a catequistas y demás. Tenemos medidas particulares que se toman, preventivas. Pero sí te puedo decir que hace falta una implicación de todos. Porque hay casos concretos en los que ya no es la institución o la confianza en la Iglesia, sino el daño que también que se le puede hacer a esa persona, evidentemente a nivel humano, a nivel de muchos aspectos, ¿no? Pero también con Dios. Si tú a una persona le haces desconfiar de Dios, que es lo único en lo que muchas veces se puede agarrar cuando vive esas situaciones, está abocando a esa persona a un mal final. Entonces, la hondura de esta crucifixión es inmensa. Yo creo que hace falta que hablen. Estos crucificados tienen que hablar. Y hay espacios seguros para hablar de este tema. Y todo tiene que ser, evidentemente, denunciado, asumiendo responsabilidades afectivas y efectivas. Y también es verdad, vamos, mi opinión, ¿no? que como es un tema delicado, se debe incidir en este tema en las comunidades. Porque lo que no se visibiliza se corre el riesgo de pensar que es algo puntual o que no ha sido hondo, aunque sea puntual, ¿no? Igual que miramos tanto y visibilizamos tanto la pasión de Cristo, hay que visibilizar también estos crucificados. Mi opinión. Muchas gracias. Para terminar el análisis de este encuentro, del encuentro con los obispos, he seleccionado una frase literal para que, si te parece, la comente. La fuerza de la Iglesia no nace de la grandeza de los medios, sino de la santidad de su Hijo, de la comunión de sus pastores, de la fidelidad humilde y perseverante de quien se deja guiar por el Espíritu. ¿La comento? Sí. Vamos a coger el gran pasaje del Señor cuando multiplica los panes y los peces. Dice que había 5.000 familias. Entonces, una iglesia de números, un Jesús exitoso. Entonces Jesús va viendo que lo buscan por el pan, ¿no? Por lo que le da, por lo que reciben. Y entonces el Señor cambia el tercio. Se va al otro lado del lago, Tiberíades, y cuando está allí el Señor, dice, ya no os voy a dar más pan. Dice, me busquéis por el pan. Yo soy el pan vivo, es decir, ya no os voy a alimentar por fuera, ya os tenéis que alimentar de estar conmigo. Y dice que la abandonaron casi todos. Y le preguntó el Señor, lástima del Señor, le pregunta al Señor, ¿también vosotros me vais a abandonar? No, y le dice cuando le responden, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que luego la abandonan en la cruz, pero bueno. Cuidado con la iglesia de números, la iglesia de éxitos, porque al Señor no le funcionó. No nos va a funcionar. De verdad que no nos va a funcionar. ¿Qué es lo que le funciona al Señor? Muy fácil. Conquistar corazones. Conquistar corazones no es ser proselitista. Es que ese corazón se sienta amado, como es. Querido y acompañado, sanado, corregido, alentado. No un día, en un proceso.
Por eso estoy convencido de que la frase que ha dicho el Papa es la real. Debemos conquistar corazones al estilo de Jesús. Es decir, ser otro Jesús en este mundo, con esa fidelidad al amor, con esa sana rutina, que lo que al final hace es que se generen vínculos reales, de alguna manera también con esa oración honda, sencilla, callada. Eso es lo que al final mueve la Iglesia, porque eso es lo que mueve el corazón de Dios. Está visto que el corazón de Dios no lo mueve los números, lo hemos visto en el pasaje, ¿no? ¿Qué lo mueve? La fidelidad. También vosotros queréis dejarme, cuando le dijo a Pedro, ni siquiera una hora has podido verlas conmigo. El Señor quiere esa fidelidad, esa sencillez, ¿no? A mí me gustó una frase, no me recuerdo el que es santo, que dice, Dios no me llama a tener éxito, sino a ser fiel. O aquella frase de María Teresa de Calcuta brutal, que dice, soy el lápiz de Dios. A veces Dios escribe con el lápiz y otras veces lo deja en el lapicero. Pero ¿qué más dará lo que haga si lo importante es que soy de Dios? Ese soy de Dios, ese soy de Cristo, eso es lo que se tiene que acentuar. Yo ser cada día más del Señor. Lo que he dicho antes de agradar a Dios. Ser más de Dios. Cumplir su sueño en mi vida. Y eso al final hará que Dios se vaya transmitiendo por mis poros de manera natural. Eso es lo que creo que quiere decir el Papa. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora al encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu. El Santo Padre nos dice, vuestra alegría será contagiosa si de ser una emoción pasajera se convierte en un modo estable de ser, en un sentimiento profundo que renueva a las personas, a los grupos y a la comunidad diocesana. No es casualidad que los apóstoles en sus escritos a menudo inviten a la Iglesia a la alegría, recomendándola casi como un mandamiento. ¿Cómo podemos ser alegres de modo estable en nuestra vida cuando existen tanto sufrimiento, dificultades, violencia, frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos mantenernos a flote con la alegría a pesar de todo? ¿Y cómo lo haces tú? Siempre amable, que esa alegría que te caracteriza pues nos contagia. Pues mira, vamos a decir varias cositas que creo que son muy interesantes. La primera, la alegría cristiana se llama gozo. El Papa utiliza la palabra alegría para que se entienda, ¿no? Porque la alegría, como tal, sin lo que voy a explicar, es un sentimiento y como todo sentimiento va y viene. Luego la alegría no es lo que yo siento. O sea, primer mito que se desmonta. ¿Qué es la alegría? Lo que yo siento, no, eso es que me siento alegre. Hemos dicho que es gozo, ¿no? Cuando habla de un modo estable, ¿ves? Es la diferencia con el sentimiento. Para que haya un modo estable de ser, tiene que haber una raíz, un fundamento. Cuando digo un fundamento, digo un pilar. Algo que no se mueve. Estén los sentimientos como estén, aquí hay algo que no se mueve, ¿no? Me ocurra lo que me ocurra en la vida, hay algo que no se mueve. Y dirás, pero Mario, pueden ocurrir tantas cosas malas o tantas cosas buenas, ¿no? ¿Cómo puedo? Muy fácil. El gozo viene de saberte querido y acompañado por Dios. ¿Qué es lo que descubre la Magdalena? La Magdalena, cuando Cristo resucita, no es solamente que Cristo viene a la vida, dice, ya nunca tendré falta de amor. Ya nunca tendré falta de compañía, porque lo único que me puede hacer que tenga falta de amor y de compañía es que quien yo ame muera, pero como ya no muere, entonces el fundamento es ese amor de Dios. Cuando uno sabe y se siente querido por Dios, no estoy diciendo que lo sienta emocionalmente, sino es una cosa muy honda de explicar, es que es una cosa honda, ¿eh? Como una raíz que tiene echada el corazón en Dios. Pueden venir muchas cosas. Y en momentos duros, y a veces estás triste y tiras por el suelo. Pero sabes que ahí está Él. Ahí está. Por eso, ¿cómo se cultiva esa alegría, ese gozo estable, ¿no? Pues yo, sinceramente te lo digo, yendo continuamente a la fuente, al fundamento. No perdiendo... Es que cuando pierdes de vista eso, ya todo es negro. O muchas cosas son negras y ya tienes la última palabra en tu vida. Yo incluso a veces con mis pecados y todo, me entristecen, ¿no? Pero no me amargan. Porque al final sé que es el amor de Dios y le dejo el que triunfará en mí, ¿no? Que está ahí, que es que Él está, que yo no... Mira, que yo no me puedo separar de su amor, porque es que Él no se separa de mí. Yo podré recular toda la vida, pero Él estará todo el rato cerca, avanzando, ¿no? No sé si lo he explicado bien. Sí, ¿no? súper bien. Esa es la clave.
Sé que a veces situaciones muy duras, pero es que no lo digo de teoría, es que ni en práctica, sino que es que lo he visto en personas que han pasado 1000 veces más cosas que yo, ¿no? Teniendo una visión realista de Dios. Dios no me quita la cruz, me ayuda a llevarla, lo repito, lo repetiré, ya está. Y con eso sé que está, ya está, Señor. Pues confío que estando tú será lo mejor, aunque no, yo no lo vea, aunque sea lo peor humanamente, pero estando tú será lo mejor porque estás tú. Esa para mí es la fuente. Y eso se cultiva con la oración. Viviendo bien la misa, rezando bien con el Señor, teniendo buena intención de corazón, aunque luego pidiendo perdón, en fin, pero que todo radica ahí. Muy bien. En este encuentro su santidad afirma: el bautismo cambia verdaderamente la vida. En concreto, esto significa que mucho de lo que ya había en nosotros se transforma, porque se orienta al servicio, deja de ser un don privado y sirve el bien común. ¿Qué miedos encuentran las personas a salir a donarse, a servir a los demás, a poner sus dones a disposición del otro, y cómo podemos superarlos? Pues mira, muchas veces una falta de confianza en la obra de Dios en el alma, porque muchas veces piensa la gente, no soy capaz, no valgo, no... Como que se mira mucho ellos mismos. Mira más a Dios, confía en Dios. Mira, si no es tanto lo que tú hagas, sino lo que tú le dejas hacer al Señor en el apostolado. Por eso el bautismo te cambia la vida, porque el bautismo te une tan intrínsecamente a Dios, vive Dios dentro de ti, que simplemente es dejar que salga. Cada uno con su don. Pues mira, yo no soy el cura que mejor predica, no soy el cura a lo mejor más ordenado, no soy tal, pero Dios estará actuando en mí, en algún caso Dios echará por ahí la gracia, ¿no? Para eso hace falta visión sobrenatural. Entonces, para el apostolado hace falta no mirarte tanto a ti mismo. Esa autoestima baja es demoníaca, porque si estás en este mundo y Dios te ha creado, hay cosas buenas. Pero es que además de todo eso, cuando tú confías en el Señor y sabes que está el Señor ahí, todo lo puedes. Claro, ¿dónde se pierde esto de vista? Con la visión sobrenatural baja. Entonces, me gusta decir que tenemos que tener visión de águila, que es el evangelista San Juan, ¿no? Mirar más allá. Soy querido por Dios, Dios está en mí, Dios tiene una misión, Dios actuará por medio de mí. Ya está. Ten visión sobrenatural, aquí está Dios. Tira para adelante. Si tú la dejas, decía la Madre Maravillas, decía esto, si tú la dejas, pues si le dejásemos a Dios, eso es. Muy bien. Su santidad nos invita a reconocer el pluralismo como una posibilidad luminosa, la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad. Y en esta obra compartida los cristianos encuentran su propia forma de construir, orientar la acción hacia Dios, para que bajo su luz el pluralismo no se disperse en el desorden, sino que en la práctica de la sinodalidad se convierta en el espacio en el que la humanidad recupere sus cimientos sólidos y su fin último. ¿Nos puedes dar luz a este mensaje para entenderlo mejor e incorporarlo en nuestro día a día? Sí, voy a dar un consejo práctico. Mejor. El ofrecimiento de obras. ¿Qué es el ofrecimiento de obras? Mira, yo me levanto por la mañana y digo, Señor, todo lo que yo hago hoy lo quiero hacer agradándote a ti. Quiero hacerlo de cara a ti. Quiero que tú lo veas, tú lo inspires y tú lo bendigas, Señor. Y todos los resultados que yo den, tú sabes que los pongo a tu servicio y tú distribúyelos como quieras. Porque cuando uno hace eso por la mañana e intenta vivir ese espíritu, las cosas cambian. Es la espiritualidad del ofrecimiento, que no sé si alguna vez le hemos hablado. No, creo que no. ¿No? La espiritualidad del ofrecimiento es la siguiente. Yo sé que lo que yo ofrezco a Dios, Dios lo acepta y lo transforma, mejorándolo. Pan y vino de la misa. Lo que se ofrece, ¿qué hace el Señor? Lo acoge, lo transforma y lo mejora, su cuerpo y su sangre. Pues si yo todo el día vivo ofreciéndolo a Dios, Dios lo que hace es acogerlo, mejorarlo y transformarlo. Entonces, te sientes contribuyendo a la salvación del mundo. Y es que es real. O sea, yo estoy convencido que cuando yo ofrezco mi vida entera, mi día a día, mi segundo al Señor, y el Señor eso lo acepta, eso está dando fruto, yo qué sé si en China, en Japón o dónde está dando fruto. Entonces, eso pero es que es real, es que la comunión de los santos es eso, lo que decimos, creo en la comunión de los santos es eso, que en Dios nos unimos y nos mejoramos y nos ayudamos, pues eso es lo que hago yo. Y eso es lo que yo creo que es el consejo práctico cuando hablo de diálogo. Ofrece al Señor tu día, cada cosa, ¿no? Además eso te une mucho al Señor, te une a la salvación del mundo. Es como, para mí es vital, no sé cómo decírtelo, es como alimentar el alma ahí, continuamente. Que luego te ayude a vivir la misa, porque lo que has ofrecido, luego en la misa lo ofreces. Muy bien.
León XIV nos avisa de la importancia de no encerrarnos cada uno en el grupo o entorno en el que ya nos sentimos seguros y de que cultivemos el deseo de encontrar al resucitado donde aún no lo hemos buscado. Don Mario, ¿dónde no lo hemos buscado todavía? Qué bueno eso. Donde pensamos que ya lo hemos encontrado. Mira, ¿dónde se encuentran los apóstoles con Jesús por primera vez? En Galilea, en el lago, en la mesa de los impuestos, arriba en el norte. Se van a Jerusalén, muere, resucita, y el Señor le dice a la Magdalena, resucitado, anda, ve y dile a mi hermano que vayan a Galilea y allí me verán. Claro, los discípulos querían buscarle la tumba. Claro. ¿Por qué? Porque decían, allí lo dejé, pero donde yo ya lo encontré, yo ya no. Ahí cómo lo voy a encontrar, ahí no. Y el Señor le dice, no, no, donde estuve, estaré. Y van a Galilea, pescan la pesca milagrosa y se encuentran con el resucitado. ¿Dónde encontrarnos con el resucitado? En tu vida. Yo estoy hablando en tu vida, no digo a nivel social. A nivel social ya me habla mucho, ahora en tu vida. En tu historia. Tenemos que ser capaces de volver a pasar por el corazón nuestra historia y hacer una lectura creyente de mi vida. Y ahí estuvo el Señor. Y descubrí al Señor donde estuvo. Y ahí, y ahí, y ahí. ¿Por qué eso te va a ayudar a proyectarte al futuro? Porque va a vivir situaciones parecidas y dices, no, no, estuvo el Señor. Los evangelistas, ¿qué es lo que hacen? Poner por escrito lo que habían vivido, reconociendo la presencia de Dios en cada una de esas partes. Hechos de los Apóstoles, lo mismo. Las cartas de San Pablo, lo mismo. Entonces, necesitamos volver al sitio donde ya nos encontramos con el Señor antes y hacer una relectura creyente y decir, y ahí estuvo, ahí estuvo. Ahí es donde nos tenemos que volver a encontrar con el Señor. Y eso te va a ayudar a encontrar al Señor en la historia de los demás. Yo por lo menos lo veo así. Yo te diría, más que a nivel social, a nivel pastoral, a nivel personal, ser capaz de vivir tu historia en tu herida. Ahí estuvo el Señor, pues ahí vuelvo a estar. No sé si te sirve. Sí, muchísimo. El Papa arroja confianza en el hecho cada vez más evidente de que se puede volver a la fe o conocerla por primera vez en la edad adulta. Los consejos parroquiales y diocesanos tienen como objetivo modificar la sensibilidad de cada uno gracias a una escucha más profunda de lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Sería una lástima reducirlos a meros trámites burocráticos, pues son espacios de escucha recíproca sin los cuales corremos el riesgo de no comprender dónde nos quiere el Señor, qué espera de nosotros, a qué conversiones nos llama. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no estamos donde el Señor espera de nosotros y cómo podemos reconducirnos a Él? Cuando no hay paz de corazón. No que no haya problema, sino donde no hay paz. La paz es la serenidad de saber que está el Señor. Nosotros creemos, por ejemplo, cuando se peca mortalmente, decimos que se peca mortalmente porque muere la gracia de Dios en ti, ¿no? Se va Dios del alma. Dios no está. Entonces, Dios se va y deja inquietud, porque como lo buscamos a Él, en el fondo la felicidad a Él, sabemos que no está, una intuición interior, ¿no? Yo creo que deberíamos un poco de trabajar para saber dónde no me quiere Dios, dónde no estoy, ¿no? Donde Dios no está contento conmigo. Un don del Espíritu Santo que es el temor de Dios. El temor de Dios es el don que me hace entender que Dios se puede ir de mi vida. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tener miedo a perder a Dios. Y en ese aspecto, creo que cultivando la paz interior no es que no pase nada en tu vida. La paz interior, ya hemos dicho que está en la paz interior es que encaja todo en tu vida. Aunque tú no hubieses escogido esa vida. Es decir, sé que mi vida va quedando aquilatada. Como que cada vez va encajando más las piezas, que tú ni pensabas que esa es la paz. Y eso le da el temor de Dios, saber que estoy contando con Dios. Quizá el resumen sería que pensásemos, ¿dónde yo no estoy contando con Dios? Porque donde tú no estás contando con Dios, Dios no va a entrar, ¿no? ¿Y qué vida estoy construyendo con Dios y qué parte de mi vida no está entrando Dios?
Muy bien. El Santo Padre subraya que cuando reconducimos la vida eclesial a una rutina en la que cada uno permanece encerrado en su hábito y en su papel, nos falta el Espíritu Santo. Este suscita vocaciones y las une, provocando a veces agitación, discusión, búsqueda de nuevo equilibrio. No os espantéis de todo esto, nos dice el Papa, disfrutadlo. Sin embargo, tendemos a huir de este tipo de tensiones o por el contrario, alimentarlas de forma inútil. ¿Cómo podemos aprovecharlas y disfrutarlas, como nos dice el Papa? Ay, muy bueno. Esto viene desde el principio, ¿eh? Los apóstoles discutían entre ellos, había tensión, quién era el mayor, y se lo dicen al Señor, quién es más importante, ¿no? Y cuando ya el Señor se va al cielo, San Pablo tiene que corregir a San Pedro porque San Pedro está disimulando la circuncisión. Entonces había tensioncilla, ¿eh? Luego con San Pablo había un poquillo, tenían recelo porque iban los paganos, ¿no? Las tensiones son normales porque somos humanos, no somos ángeles. No hay que tener miedo a la tensión siempre y cuando rijan dos cosas. Uno, la caridad. La caridad no es que no haya problema, la caridad es que por encima de todo te quiero. Y quiero tu bien. Querer es querer tu bien. Querer no es que bien y tú llevas una vida malísima y yo te digo, no, querer tu bien y tú quieres el mío, ¿no? Que nos ayudamos a mejorar. Eso es la caridad. Siempre y cuando haya caridad y siempre y cuando, ¿cómo le diría yo esto? Entienda que la discusión me ayuda a crecer. Porque en el fondo la tensión me ayuda a ponerme en el lugar del otro y a revisar mis criterios. Y terminamos esta conversación de hoy con un mensaje del Papa precioso, que es el siguiente. La bondad, aunque sea de unos pocos, pueden vencer el miedo de muchos. Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios. El amor efectivamente es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa. Lo vamos a ir desgranando, ¿vale? La bondad no hace mucho ruido, no es lo que sale en las noticias, pero es súper poderosa. ¿No deberíamos darle más publicidad para que tuviera más efecto? ¿La bondad? Sí. Hay un lema latino que dice, filosófico, bonum diffusivum sui, que significa el bien se difunde. Por sí solo, ¿no? Por sí solo. Entonces, sí, pero, hombre, dice el Señor, que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Sí, en ese aspecto sí, pero con serenidad. Que nuestro rostro y vida sean testimonio de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos llegar a esto? Pues mira, muy fácil. Viviendo lo que somos. A veces queremos vivir otra vida o vive como hijo de Dios. Vivir como hijo de Dios. Es que yo creo que esa confianza filial, esa confianza de hijo en el Padre, ese sentirte amado de Dios, cuando tú vas respondiendo con la vivencia de los mandamientos, de la bienaventuranza, la caridad en el alma, la esperanza, la fe, cuando la vas cultivando, se va transmitiendo. Es que no hace falta más, de verdad. Pero claro, quizá vivir lo que somos hace falta la fidelidad. El decir, mira, me rindo, voy a ser fiel a Dios, me rindo, voy a ser fiel a Dios, voy a hacer caso a lo que Dios me dice. Y entonces, al arrancar la fidelidad, vive lo que eres. Muy bien. El amor es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa. ¿Nos da algunas pautas para ello? Pues mira, el corazón del hombre está hecho para el amor de Dios. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios es amor, estamos creados para el amor, para dar amor y recibir amor, ¿vale? Para hablar el lenguaje del amor, que es un lenguaje eterno, porque es el lenguaje que tiene Dios en la eternidad, quizá lo más importante sería comprender el abecedario del amor. El abecedario del amor se resume, creo yo, en Jesucristo. Entonces, mirar mucho al Señor. Los santos antiguos recomendaban meditar la pasión todos los días, ¿no? Mirar mucho al Señor, para hablar el lenguaje del amor. Porque como Él es el amor, habla del lenguaje humano, ese abecedario humano que necesitamos es su vida. Entonces, la palabra de Dios, pero no en general, sino el Evangelio, meditando su vida, hablando con Él, la oración, en ese lenguaje del amor. Y luego, no tener miedo al diferente. Creo que eso es fundamental para hablar el lenguaje del amor. Para que no se quede en yo lo que aprendo de Dios, sino... Pero al diferente, no al otro, al cristiano que tengo al lado, que sí, sino al diferente.
¿Qué es lo que hace el Señor, no? Desmontaba a los religiosos de la época porque iba a los distintos. Entonces ahí es cuando el amor se ve verdadero, ¿no? El amor es verdadero cuanto más se abaja. Y para que haya bajamiento, para que haya pérdida, tiene que haber diferencia. Entonces, ser capaz de mirar diferente. Eso sí es el lenguaje del amor, creo yo. Las palabras del amor, ¿no? Mirar al Señor, meditar su vida, hablar con Él y no tener miedo al diferente, al encuentro con el diferente. Pues hablando de encuentros, te agradezco mucho que ha sido especialmente intenso. Y nada, te emplazamos como siempre a seguir avanzando en lo que ha sido el viaje apostólico del Papa y muchísimas gracias por tu tiempo y por el corazón que nos pones y nos comparte a todos. Gracias a ti, porque creo que en definitiva es un medio que nos quedaba por explorar. Muchas gracias.